Bueno, nunca lo anuncié, pero llegó el momento de brillar de él. No dije nada hoy de que había en el programa. No. Porque dije, bueno, que sea sorpresa. Sí, Sorpresita. Lo tenemos a él, al señor, ¿por qué le digo señor? Al joven, porque es un pibe, es un pendejo. Nico Tauro con su columna de arquitectura. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Uy. Uy, ay, se fue para abajo. Bajó la silla. Bueno, Bajó pero, la silla de pero repente. me gusta también. Es Hay una palanquita hay al una costadito. palanquita y todo, a ver. No, para mí no es. Vamos a hacer algo en cámara. Ahí está. Sí, ahí Había está. una palanquita. Ahí está, había una Ah, bien. palanquita. Había una palanquita. Bueno, ¿cómo leemos? ¿Qué ¿Cómo pasa? leemos? Ah, eso, el nombre de la Sí. columna es ¿Cómo Formas de leemos? leer. Usted, me encantaba porque Flyer dice, columna de arquitectura, ¿cómo leemos? Yo dije, ¿qué tiene que ver esto? Sí, sí. Pero bueno, Nico le da la vuelta, le busca la Nico nos tira el rosca. título y nosotros después... Sí, La tal vamos cual. llevando. Sí. ¿Qué pasa? Es siempre pensando desde cómo habitamos como especie, como sociedad. Vieron que hay como preocupación de que de que si seguimos leyendo, si existe vínculo con la literatura. Y bueno, se me ocurrió analizar, porque hemos analizado conductas en el hombre, como desde cómo nos alimentamos, cómo conseguimos, cómo nos propinguamos nuestro sustento y nuestro alimento, y de repente la lectura, cuando analizamos cosas que tienen 350.000 años, por ejemplo, la lectura tiene 5.000 años. Es un fragmento muy chiquito de nuestra historia. Y sin embargo potenció todas nuestras actividades y nuestra forma de habitar. Fundamental para todo. Para literalmente. absolutamente todo. Sí. Multiplicó todo. El conocimiento que antes quedaba en una sola persona empezó a pasar. Total. Más o menos hace 5.000, un poquito más de 5.000 años, surgen los primeros sistemas de escritura. Hay se llamaban se llamaba escritura cuneiforme, porque agarraban cuñas y marcaban en la arcilla y la cocinaba o en la piedra. Por eso cuneiforme, porque usaban cuñas. Para que nos demos cuenta de cómo se usaba. ¿Vieron el truco? ¿Cómo anotamos los números? Con Claro. palitos. Vieron que vos lo ves y de toque sabés cuántos puntos van porque las formas enseguida te remiten al número. Vos ya Sí. De alguna manera también se empezó a hacer para referir, para llevar una contabilidad, para saber lo que pasó. Después se empezó a usar lo que se llama ideogramas, que es, le empezaron a asignar un valor de imagen que les despertaba algo, que era básicamente dibujar o representar algo que te... ¿Por qué? Porque así no había que explicar. Claro. La cantidad, los números eran una cantidad, representaba una cantidad. Después una imagen ya era... No había que explicar, porque no existía la literatura, porque no existían las letras. Entonces, ¿cómo se ponían de acuerdo lo que era un significado? ¿Cómo decían todos que esta era la Z? Bien. ¿Cómo se ponían de acuerdo? Empezó... Re loco eso. Sí. Literal. Es verdad. Porque los lenguajes están primero sostenidos porque hay un acuerdo al respecto. Bueno, entonces, al empezar a hacer los ideogramas de que hoy por hoy los chicos los entienden, y adelantando un poco el final de la columna, ¿qué son los emojis si no son eso? El vínculo entre los jeroglíficos de Egipto y los emojis es Es el mismo. el mismo. Literal, Es verdad. volvimos al inicio, digamos. Porque con Sí. un golpe de vista entendiste una sensación y no importa, el emoji que tenemos nosotros es el mismo que tiene una alemana. Sí, es algo general Claro. que Y una- no importa es idiomas. global, claro, sí. Sí. Entonces, si empezamos a pensar, porque primero se empezó a esto para dejar sentado, a partir de un acuerdo de sobresignificado se pudo empezar a comunicar. Entonces hay como las dos cosas que se tienen como más antiguas Mm. de escritura fuerte son el código de Hammurabi. El código de Hammurabi, la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, es de las primeras cosas que está escrito en piedra. ¿Qué sería eso? Y se pusieron de acuerdo en... Hammurabi era un gobernante de Mesopotamia antigua. Se pusieron de acuerdo en una forma de ley.
cómo gobernar, qué les podía pasar a la gente si hacía de tal o cual cosa. Bien. Entonces, se dejó asentado que esa era la ley y que si vos cometías algo, a vos te iba a pasar ojo por ojo y diente por diente lo que le hicieras al otro. Claro. Y se dejó asentado. Esa es una de las cosas significativas más antiguas que está asentado. Y hay otra muy interesante en donde ahora es Irak, que se llama, lo quiero encontrar porque es espectacular, la roca de Beistún. Esto es del... ¿Betún? Beistún. No lo conocía el lugar, es el oeste de Irán. No sé si vieron la película 300. Sí. ¿Vieron? Los que venían a invadir eran los persas. Los persas eran venían muy a fondo y querían conquistar todo. Bueno, había un emperador que se llamaba Darío. Darío dejó asentado, escrito en piedra, en un acantilado, para que lo vieran, la gente que estaba ahí, la gente de la playa y la gente que pasaba en barco, en 3 idiomas, sus méritos y sus logros antes de llegar a ser emperador, sus aventuras, sus logros, escritos en 3 idiomas, en los 3 idiomas que mejor tenían escritura hasta el momento. Entonces, a partir de ahí y de la piedra Roseta, que es otro ¿Cuáles elemento, eran esos 3 idiomas? eran el sumerio, mira, Ajá. acá los tengo porque son Son todos esos que tienen como palitos y todas esas exactamente, cosas, exactamente. Claro, El elamita, que si nosotros los vemos nos parece lo mismo, ¿viste? Claro, Nos parecen sí, todos sí, los sí, idiomas todo. son Para Tal nosotros cual. es el mismo idioma. Sí, sí, sí. y parece que hay uno que claramente tiene notorias diferencias, ¿no? Sí. Entre el Parece los elamita y el juegos esos, sumerio. viste, que te venían en esos libritos de sopa de letra, eso que decía, pone 3 puntitos era una A, 4 puntitos, ¿viste? Y vos nada. tenías que formar la Sí, sí, frase, sí, era sí. como un juego Un huevo. de memoria. Y todo eso, ¿y por qué jugamos a eso? ¿Viste? Hay elementos que nos van a seguir llamando. Y yo insisto, los jeroglíficos, los nenes los entienden. Y se llama, en los museos que están en Inglaterra, llama la atención cómo los chicos enseguida interpretan algo que nosotros quizás le pongamos más prejuicio o más cultura Claro, encima. sí. No, más de experiencia de lo que vimos, de lo que nos pasó. Y los chicos lo ven a simple vista. Bueno, todo esto, la evolución de eso, miren lo que hizo Darío. Mandó a tallar en 3 idiomas a 100 metros de altura. Entonces, ¿eso qué ayudó? A que miles de años después sabían una palabra del sumerio, sabían la otra palabra del otro, sabían este símbolo que los persas lo usaban para esto, lo empezaron a usar, a cruzar entre los 3 idiomas distintos y pudieron aprender los 3 idiomas. Bien. Lo mismo pasó con la piedra Roseta. Detectaron, porque estaba escrito en otro idioma, el símbolo de los jeroglíficos. ¿Y qué rol ocupaban las escrituras? ¿Para qué leían? Nadie leía en esa época. Muy poca gente podía leer. Si no eran ideogramas, la gente no sabía leer. Claro. ¿Qué porcentaje de la civilización, de nuestra sociedad, de nuestra especie en ese momento leía? Era un porcentaje ínfimo. Muy pocos, al punto que en Egipto les enseñaban y había escribas al respecto. Había notarios en Europa, en Grecia. Era algo muy particular. Recién cuando llegaron los griegos, recién la civilización griega tuvimos un alfabeto. Primero se fue de puntito palito, ideograma. Después hubo un símbolo para los sonidos, que eran como letras que eran sílabas. Ah, mira. Y después llegó el alfabeto para hacer el idioma como lo conocemos. Y es el griego el primero que... Claro, Los capos, claro. Qué bien. loco, tipo el que armó, tipo ABC de Todo, todo. sí, sí, sí. Y después de ahí las palabras. Sí, sí, sí. Total. Como empezó a combinar letras el chabón, andá a saber cómo hizo. Che, bueno, esto va a formar tal. Era como que la gente ya usaba esos términos para comunicarse. Claro, o sea, es como que primero hablaban. Es todo un Y mundo re después, infinito ¿cómo que eso que empezás a hablaba averiguar uno? es tipo como Es todo flashero, re porque loco. ponele, Sí. ¿Cómo ese hola que uno decía, por decirte, no sé qué decían, pero poner ese hola, ¿cómo lo escribía? Claro. ¿Cómo supo que era una H o una O? O sea, ¿me entendés? Sonidos. Empezaron a usar sonidos. Y los sonidos que la gente usaba para hablar, los empezaron a representar, a dividir en pequeños sonidos. Claro. Y les asignaban valores que fueron las primeras letras, el primer alfabeto. El alfabeto que usamos hoy se llama latino.
Sí. Por eso la Y y la I latina, Claro. Claro. por ejemplo. Pero qué loco la mente del humano, cómo ponerle la A, que es un triángulo, lo relaciona con el sonido A. ¿Cómo? O sea, Mal. es muy loco. Hay mucho de todo eso. Y hay 70 millones de letras. o sea. Tenemos que recortar, porque, pero el tema de las formas que se arman entre las dos letras y entre un idioma y el otro, ¿no? Es verdad. Es mucho, pero yo lo que quiero llegar es al punto de que el que podía leer tenía un poder. Mm. Tenía una- Claro, sí. Se tenía una- destacaba entre los demás. Claro. y podía conocer de la experiencia de otro, de claro. anteriores, que si no nada más vos tenés la experiencia de tu vida. Es verdad. Y el que podía leer, y así educaban a los gobernantes de Egipto. En los templos tenían grandes, cómo vencer a lo natural, a los impulsos, todo eso. Los entrenaban a sus gobernantes para que tuvieran la capacidad de gobernar un imperio como en Egipto. Claro. Al punto, hablando de Egipto, hubo una biblioteca que es histórica, que fue la primera biblioteca universal que estaba en Alejandría, cerca de la zona de las pirámides. ¿Vieron la época de Cleopatra? Sí. Sí. Bueno, Cleopatra tenía un amante romano que se llamaba Julio César, Sí. ¿no? Ningún otro que vinieron y estaban uniendo los imperios así, medio Game Sí. of Thrones, ¿no? Como se Thrones. casan, ¿o no? Bueno, estaban viendo ahí qué pasaba. César empezó a defender la biblioteca porque todos los querían, de hecho, la prendieron fuego a la biblioteca 2 o 3 veces, cada invasión que había. Así como ahora, aquí, ¿dónde te atacan ahora? Ahora te atacan la base militar, te atacan el aeropuerto, ¿no? Claro, ahí la biblioteca era todo, o sea, toda la info ahí. Claro. Era todo una civilización que había guardado miles de años primero era el conocimiento era oral. Lo dejaron asentado en rollos, los guardaban ahí. Después los libros, pensemos que eran todos, los libros eran Claro, a mano. a mano, Sí, un laburo. manuscritos. Después los empezaron a guardar entre cuero, Claro. entre hojas más duras, los pudieron encuadernar. Y recién en el siglo XV surge la imprenta. Ahora, cuando ya surge la imprenta, ya empieza a ser más fácil que aparezcan más libros, empieza a haber copias de los libros, y además ya un porcentaje más grande de la población empieza a leer. Claro, Claro. ya empiezan a aprender. Pero tampoco es tanta. Es la que podía. Es la que podía. Claro. Eran los nobles, Claro. los religiosos. Los que tenían acceso a ella. Y entonces había una data que solo adquiría cierta gente. Y si nos ponemos a pensar en cosas importantes como, por ejemplo, si hay un animal muerto en el agua, no tomes agua. ¿No? Hay cosas que son vitales y que las aprenden de... Pero hay cosas de cómo pasar pestes o todo, que la única manera de dejarlo era sentado. Era sentado para que otro se pueda enterar, porque quizás eso se iba a enterar el abuelo. Lo iba a Claro. volver a pasar al abuelo si se morían a los 30, 40 años. Total. Entonces el conocimiento era poder. Siglo XV la imprenta. Siglo XIX la máquina de escribir. Y ya ahí Ya otra ahí vez la veamos. avanzamos. Máquina de escribir, en 1938 la primera fotocopiadora. Jacques leía un gran porcentaje Claro. de la población. Siglo XX la educación se hizo obligatoria. Total. Empezamos a leer ya como especie prácticamente. Igual nos sorprendería si tenemos que sacar cuenta la cantidad de gente que hoy todavía no sabe leer en el mundo. Sí, Mira. real. Sí. No nos olvidemos que en Parece África- muy común, pero Sí, nos es común a nosotros. claro. 1980 empezaron los procesadores de texto. Todos, sin desperdiciar hojas, podían editar lo que querían. Sí. Y acá ya empezó algo muy neto, que es esto. Algunas investigaciones recientes destacan la irrupción de las pantallas como una nueva forma de leer, que vino a desplazar al libro en papel. Para otras, se trata de un nuevo momento en la historia de la lectura y de la escritura, ya que las palabras conviven con otros recursos de expresión desde finales del siglo XX. Desde este modo, saber leer es saber hacer muchas cosas distintas, que varían según los contextos, formatos, soportes, géneros que plantea la cultura multimedial.
Hemos pasado de una lectura fija, profunda, lineal y continua en un único soporte a una no lineal, discontinua, ubica en múltiples soportes, que yo toco un link, Sí, voy sí, a la total. otra, Y también tengo para atrás. muy, bueno, con esto de los emojis, como bien decís, porque ponele en redes sociales, claramente no vas a encontrar un texto como vemos en un libro o un PDF. Y Como aparte, son textos cortos, con emojis, con arrobas, con hashtag. O sea, es todo súper, literal es otro idioma, Sí. pareciera. y lo que uno hace ponerle en la noticia es no leer todo, viste que por ahí lees el párrafo que está en negro, Claro. te saltan Claro. cosas, Las es palabras Saltás, buscás clave, la parte. como- ya ni real. lees Es casi. otra forma de leer. Claro, sí. Si está en negrita, son los títulos. Sí, lo importante, digamos, claro. Yo tengo acá que me di cuenta de esto, digamos. Hoy estamos permanentemente leyendo. Antes, tiempo. el tiempo que leías era cuando pasaba el marinero en el barco y veía Claro. a 100 metros de altura en el Claro. acantilado. Y qué loco también estaba pensando, ponele que antes, como era esto tan escaso la escritura, primero el que lo podía leer, y era como, bueno, antes era lo que nos decían, eso que nos decían y eso que leíamos era confiable, o sea, No era había la otra, posta. no había En cambio otra. hoy uno lee algo Mm. y desconfías y hasta no chequear en 5 o 6 fuentes, o como cuando uno nos Sí. dice algo, che, esto es esto. Antes era, es eso. Es la sí, palabra porque me lo así estás pura, diciendo. sí. O leías eso, no sé, en una piedra, ay, no, es eso. Tal cual. Y hoy digo, como también esos, con esto de que, bueno, ahora todos escribimos, todos leemos y todos tenemos nuestras perspectivas y puntos de Ujú. vista, hay tanta sobreinformación que ya no confiamos a la primera de cambio de Porque las es cosas. fácil escribir. O sea, Claro. tenemos los medios para escribir. Antes tenían que tallar la piedra, Claro, coser por el eso. barro. Ahí está, entonces... escribir Y antes en- era alguien que sabía. Alguien que sabía, hoy sabemos. Y hay que tenemos confiar los en ese medios. alguien que sabía. Y Es ahí que terminaba. era eso, o sea, La gente también confía no ciegamente. pensaba, Claro. yo creo que no Tal debía cual. pasar que se mentía ahí en esas cosas, ponele Se ha dirigido información. O sea, yo me refiero a ponerle comentar de algo. en una enfermedad de algo. No, ponele. en eso no. Claro, y Era la hoy experiencia sí, que había. hoy sí, porque hay Sí. tanta sobreinformación. Lo Hay que decíamos hoy, hay intereses uno busca en distintos. internet, che, síntoma de esto, y te tira cualquier Sí, cosa, sí, sí, y sí, es sí. eso, justamente. O sea, vos fíjate que en ese entonces no pasaba eso, no había esa sobreinformación, había eso, che, esto que me dijeron, y esto es certero. Era tan importante que no había relleno basura en el medio. Y Claro. eso era la data que le tenía que llegar al Que otro. tenía que llegar, claro. Bueno, hay una, eso es digamos, hoy esta sobreinformación que cuenta Adai hace que realmente no nos demos cuenta de la capacidad de proceso que tenemos y lo mal que la estamos usando. Claro. Mi celu, que no es el celular, pero es un celular piola, tiene 64 gigas, ¿no? Sí. Bueno, con 64, con 6,4 megas, si no me equivoco, aterrizaron en la Luna. Che, Claro. o 64 Y hoy no kilobytes. nos alcanza 64 para tener O acá. sea, esto, era una RAM que era, no sé, Claro. cientos de veces más chica que la que llevamos encima todos los días. Pero ¿qué estaba hecho? No te venían con las era la cuenta que tenía que ser, en el momento que Lo tenía justo y que ser. necesario, claro. Nosotros estamos filtrados por un montón de elementos extras en el uso de nuestra información. Y a la vez, eso mismo, en la lectura, todo el tiempo el celular nos avisa cosas que las leemos en un golpe de vista y que ya sabemos la forma de mensaje, lo que viene a ser, o también se lee con un sonido. Total. Re, Sí, tal sí. cual. Sí. Sabés si es esto, sabés lo otro, y está vinculado a un texto. Y el texto lo podés tocar y podés ir a otro lado. Hoy estamos permanentemente leyendo. Leemos hasta las películas. Es verdad. Leemos las películas, leemos las series. Antes era algo eventual. De vez en cuando alguien que encima sabía se encontraba algo que poder leer. Después empezó a circular y a tener un valor el prestarse un libro. Hoy hubo una evolución, ¿no? Estaban los blogs donde, así como en Instagram hoy todos son modelos, en blogs al principio eran todos escritores, Sí, ¿no? sí. Después en Twitter medio como que todos son periodistas, pero también... y empezamos de vuelta a las redes sociales como diarios privados online hoy. Yo creo que hoy lo que está pasando es que leemos interactuando con los textos. Claro, ahí está. Sí. Total. Eso que decimos. Links, juegos, notificaciones, mensajería instantánea, emoji
foto, le podés contestar con Claro. una foto, un texto o con un audio. Un meme. Todo tipo de Un meme, lenguaje. claro. ¿Cómo leemos un meme? Bueno, Tal cual. total, o sea, tipo, es una Y forma de lectura. el meme y el jeroglífico, Sí, total. Es Sí, verdad. sí. hay una ahí, ¿no? Bueno, entonces ha habido muchas formas de leer y muchas posibilidades de leer. Y somos la generación que más se pasa leyendo y que más tiempo de su vida pasa leyendo en general. Bien. Claro, es como que por ahí no terminamos de registrar Sí. que ese leer no es solamente leer un libro. Sino Es que como que leer un estamos montón, leyendo sí. constantemente todo el tiempo, sí. ya con nuestros teléfonos. Constantemente. Claramente no es una lectura profunda, pero sí Pero estamos es leer, leyendo, o sea, claro. Todo el tiempo. Tal cual. Sí. Todo el tiempo y interpretando esa lectura desde diferentes ángulos, con otra metadata, con un sonido, con una vibración. Bueno, me parecía... la verdad tuve que hacer una síntesis rabiosa porque era Hay muchísimo, claro. mucha data, pero lo que quiero transmitir un poco como que siento que al principio hubo una necesidad de trascender. Una necesidad de trascender, dejarlo escrito en piedra era algo, dejar para las otras generaciones, dejar una información, el orgullo de algo que le sucedió y dejarlo. Después se custodió esa información y hoy la información rebalsó. Abunda. Ya está. Sí, sí, total. Y está en nosotros qué y cómo leemos lo que hay para leer. ¿Viste? Sí, Ya. sí. Es como que en ese sentido somos, o sea, como vos decías, estamos mucho más, no sé si la palabra es capacitados, pero no, quiero decir como que estamos constantemente tenemos que, o sea, antes era esto, leo y ya. Ujú. Ahora es como leo, analizo, Analizo. me fijo si creo Tal que es cual. verdad o no, sigo leyendo, o sea, es como constante, ¿viste? Sí. Sí. Y es como un montón. Como que te toma otro trabajo, Claro. ¿no? Ahora tenés que chequear. Claro, ahora tenés que chequear y varias veces. Y todo, o sea, y de cualquier de cualquier, o sea, hasta las noticias grandes, ¿no? Que suceden y que incluso Se murió es- la reina. Y hay que fijarse, porque Claro, por ahí la reina claro. ya en los o por ahí es textos, una fake news. Sí. O sea, a eso voy, Y también ¿viste? la info que te queda, ¿no? En el cerebro. Porque antes, me imagino, leías algo y capaz te quedaba eso. Y hoy leemos todo el tiempo y por ahí Sí. no te queda nada de lo que lees. Se pierde información, otra Ujú. queda, otra no. la tuviste y se te Claro, filtró. sí, Sí. ya pasó. Se te tal cual. perdió porque pasó. Sí. Claro, sí, total. Es un momento particular. Esto era formas de leer. Esto era formas de No, leer. pero muy bueno, muy Sí, bueno, sí, la sí. verdad. Realmente me sorprende. Y bueno, Nico siempre sorprende. Nico sorprende en cada columna. Está bueno que nos tire el título y después Sí, me sorprenda. encanta, Sí, sí, ¿viste? me sabemos. encanta, sí, Sí, tal cual. Me tal encanta cual. que no especifique. Bien. Porque así como que venimos acá Y y... Así la después lo gente- vemos, sí. Sí, la vemos y ahí acá, como que te va vamos bien. llevando y después todo conecta con todo. Sí, Decís, sí, 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 va bien, va bien. loco la vida. Bueno, Nico, gracias, Gracias. como siempre. Gracias Tremenda acá, toda la gracias a data. ustedes. Me encanta que él viene todo escrito, viste, hablando Sí, sí, de- sí, sí. Viene todo escrito, el machetito, toda la información que ha buscado, así que gracias, posta. No, porfa, siempre un gusto y aguante la radio, aguante todo. Me encanta. Aguante ustedes, aguante cultura. Ah, tus Ah, redes, quiero vamos. tus redes y Los si todos, querés los chiviar todos. algo. La Mis música, redes- todo. Ah, cierto, habíamos dicho que algo teníamos que hacer. Bueno, el 24 de septiembre Sí. tocan Los Corleones, que es una banda que cumple 30 años Ujú. y que la verdad, investiguenla, porque todo lo que les pueda decir, viste, claro, suena muy grandilocuente, te cuento, uy, Bien. sí, este es regroso, y sí, pero para, sí, vayan a Escuchar. ver la banda, Bien, escúchenla, me gusta. tiene algo que está muy bueno y 30 años de historia y los adolescentes de hace 30 años estábamos maravillados, como podría haber una banda. Eso quería contar y después, Tus redes. mis redes. Estoy como arquitecto Nicolás Tauro en Instagram. Me encanta. Sí. Te podemos llamar para que nos hagas... Arc Nicolás Tauro. Arc Nicolás. Para que nos Nicolás hagas Tauro. algo en la casita, sí. Sí, por supuesto. Perfecto. Muy bien. No hay escala grande, no hay pequeña, me han hecho de todo, de todas Perfecto. maneras. Me encanta. Me gusta. Si siempre. tengo un emprendimiento y quiero poner un local, también me También. puedes asesorar. Hemos hecho algún que otro. Hemos hecho varios De locales. todo. Mirá Los Corleones, sonando Los Corleones. Vamos. Bahía Blanca, año 92. Estaban 92. los planes. Cris Morena. Ritmo de la noche, desacados. Y íbamos a un barcito y escuchabas esto. Está bueno, ¿no?
Me gusta. ¿Viste? Decís, che, canta en inglés. Sí, canta en inglés porque se fue a vivir a otro país, estuvo también, vivió en Brasil y hizo cosas con gente de otro... Sí, y los temas los canta en inglés. Sí, así. Está bien. Está ¿Qué bien. sé yo? Los Corleones, aguante Así los que Corleones. el 24 vas a disfrutar ahí previando el cumple. Sí. Se dice que el 25 puedo llegar a cumplir. Bueno, así que la próxima estaría con una cumpliendo torta. años. Claro. Ah, Sí, bueno, dale. claramente. Me Sí, encanta, Dale, dale. perfecto. Dale. Bueno, gracias, Nico. No, porfa. Bueno, si les parece, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Ecultura.